Ya me tardo más o menos como media hora en la presentación, aproximadamente. No, como es seminario, no hay resumen. Buenos días, vamos a dar inicio el día de hoy al seminario acerca de la conciencia, el cual está a cargo del doctor Carlos Adrián Rodríguez Álvarez, R4. Así está, amable. Bueno, buenos días. Antes que nada quiero agradecer la presencia de todos los que acudieron a este seminario. El doctor Wally me recomendó decirles que estoy un poco nervioso porque pretendo dar una buena impresión y pretendo dar una buena presentación, que espero a todos sea de su agrado. No es un tema que en la cotidianidad de nuestra disciplina toquemos, pero a mí me parece de lo más relevante al menos hacer reflexiones sobre ello, y yo espero que al menos podamos tener una retroalimentación conjunta que nos lleve a, digamos, repensarnos lo que nosotros sabemos. Ahora, ¿por qué hablar de la conciencia, no? Para empezar, la conciencia o la naturaleza diáfana de la conciencia, que se antagoniza con la opacidad para la aproximación científica de su estudio, pues siempre ha sido un tema de interés en el campo científico desde épocas muy antiguas. La subjetividad de las personas y en sí del enfermo mental aparece como un teatro privado en donde personajes, fantasmas y tramas solamente pueden ser o solamente se puede tener acceso mediante el discurso de las personas, y nosotros como clínicos tenemos que, digamos, tomar como veraz la información que se nos está presentando, siendo esta la única puerta de entrada para la conciencia, ¿no? Pero ¿por qué tendríamos que hablar de la conciencia desde la psiquiatría? Pues bueno, nosotros tomamos o ocupamos el término de la conciencia de diversas maneras. En realidad, la conciencia es parte de nuestro acervo cultural lingüístico. Hablamos de una persona que está inconsciente cuando está dormida, hablamos de una persona inconsciente o que hace cosas de manera inconsciente cuando tiene conductas impulsivas y reflexivas. Hablamos de una inconsciencia cuando la persona no se conduce por los estatutos morales o sociales. Entonces, creo que aparte de toda esta, digamos, parte tan ambigua del término, nosotros ocupamos el término de la conciencia en muchos de los trastornos psiquiátricos, ¿no? O sea, hay un montón de ejemplos, creo que el más claro es la disociación, pero además de esto, hay muchísimos autores que postulan las alteraciones de la conciencia como la principal explicación de fenómenos como la psicosis, como la catatonia, como el delirium. Incluso hay autores que postulan a las alteraciones de la conciencia como parte del síndrome demencial. Pero nosotros, digamos, con esta soltura con la que hablamos de la disociación, por ejemplo, pues no tenemos un marco teórico de la conciencia. Entonces a mí me parece pues bien relevante y bien interesante cómo es que podemos hablar de patologías de la conciencia sin conocer como tal qué es la conciencia, ¿no? Entonces, para empezar, pues me gustaría hablar justo de la desambiguación, ¿no? Porque siempre ha habido como una confusión y siempre hay como una cosa ahí que no nos queda muy clara, cuál es la diferencia y demás. Tenemos que saber que la palabra conciencia, la etimología viene de estas dos palabras que son conscientia,
entiéndase como scientia, como conocimiento, y con, que es conjunto. Entonces un poco la interpretación de esta etimología es el conocimiento compartido. Y ya en el castellano pues vamos a tener dos tipos de definiciones dependiendo de cómo está escrito, ¿no? Que la conciencia con SC y la conciencia con C. Esto está tomado del diccionario de la Real Academia Española, en donde la conciencia con SC se habla de un conocimiento inmediato en el que el sujeto pues tiene de sí mismo, de sus actos, de sus reflexiones, y también habla de una capacidad de los seres humanos para verse a sí mismos y para reflexionar. Y la conciencia, con C nada más, sin SC, es una propiedad del espíritu humano, ¿no? O sea, ya desde esta introducción podemos ver que el talante con el cual se define la conciencia con C pues es distinto, ¿no? Usualmente la conciencia con C está más dirigido a un estudio sociológico y un estudio como más filosófico. Nosotros, desde el punto de vista de las neurociencias o desde el ámbito médico-científico, tomamos o estudiamos la conciencia con SC, ¿no? Y esto es algo que sucede también en otros idiomas como el italiano, como el francés, y que en algunos otros idiomas como el alemán o el inglés decidieron hacer una palabra específica para el estudio de la conciencia. Hicieron en inglés la palabra consciousness para dirigirse a todos los estudios sobre la conciencia, ¿no? Para este seminario creo que sí es bien pertinente aclarar que la conciencia, o lo que vamos un poco a explorar, es al tipo de la conciencia clara del contenido. ¿A qué me refiero? Ya desde hace varias décadas se habla de un problema difícil sobre la conciencia y un problema fácil. El problema fácil de la conciencia habla de todas las alteraciones del estado de despierto. Todo lo que depende de la somnolencia, la obnubilación y demás es el problema fácil. El problema difícil habla del estudio, la aproximación del contenido de la conciencia, que es como tal, digamos, la aproximación al fenómeno de experimentar o de vivenciar, ¿no? Como tal, la vivencia o la experiencia subjetiva de todo lo que nos sucede. Y ahora mismo en este seminario pues vamos a centrarnos en esta parte, lo que es el contenido de la conciencia. Esta propuesta científica en realidad es adoptada desde las neurociencias por parte de un filósofo, un sociólogo que se llama Chalmers, pero a partir de esta diferencia del hard problem y el easy problem hay un montón de teorías que un poquito más adelante vamos a hablar de ellas. Para empezar pues me gustaría hablar un poquito de la historia, porque pues evidentemente como nosotros podemos intuir, la conciencia es un problema o es un tema que ha estado en la curiosidad o digamos en el interés de todos los estudiosos, ¿no? Entonces ya desde épocas antiguas Aristóteles hace un postulado sobre la conciencia en donde él le atribuye al fenómeno consciente a todas las partes que son sensoriales, es decir, nosotros tenemos una conciencia dependiendo del estímulo que recibimos y la capacidad que nosotros tenemos para sentir, llámese visualmente, olfatoriamente, táctilmente, ¿no? Y después hay una gran aportación de Plotino, que Plotino como tal le atribuye ser el filósofo del alma, en donde él un poco le atribuye al ser humano esta capacidad de autorreflexión y a eso él le llama conciencia. Entonces, en función de esto, Plotino habla que el ser humano está formado por tres cosas: su individualidad, su intelecto y su forma autorreflexiva. Y en función a esto le da sentido a su vida. Esto me parece que es bien relevante porque si nos quedásemos con las aproximaciones aristotélicas, pues solamente hablaremos de una advertencia de un mundo exterior, pero en realidad la conciencia tiene como problemas más, digamos, más complejos, que justo esta parte de la autorreflexión, de la introspección, pues es lo que nos interesa a nosotros. Ahora, durante mucho tiempo la conciencia fue atribuida a algo divino, ¿no? Se consideraba que solamente santos o personas que tenían cierta iluminación podían llegar a estas partes autorreflexivas. Sin embargo, poco a poco la historia, incluso desde el punto de vista del cristianismo, cada vez se hacía un aterrizaje y la conciencia dejó de ser algo divino a ser algo humano como tal. Entonces, San Agustín como tal le dota, o dentro de sus escritos, considera que la reflexión y la introspección es parte de la vivencia del ser humano. Y entonces, aparte de darles, digamos, como esta capacidad y este derecho, él así lo pone, de la autorreflexión, pues también te hace responsable un poco de lo que piensas, un poco de tu conducta y demás. Y a mí esto me parece súper interesante, porque finalmente la divinidad de la conciencia, que nosotros a lo mejor de una manera muy antropocentrista podemos
como simular como algo como dependiente de una deidad y demás, pues termina siendo como algo parte de nosotros, que todo el mundo está viviendo. Entonces, ha habido un montón de acercamientos desde el punto de vista artístico y filosófico. Aquí, por ejemplo, vemos esta parte de la Capilla Sixtina, la creación de Adán, en donde hay un montón de teorías. Estas imágenes que tienen a su derecha, la verdad es que hay imágenes como más descriptivas, pero esta la encontré del JAMA, entonces me pareció como más pertinente ponerlo de un artículo médico, en donde la parte donde está, digamos, perteneciente a Dios, pues nosotros con nuestros conocimientos de neuroanatomía podemos ver una similitud bastante cercana a lo que conocemos como cerebro, ¿no? Y por otro lado, Adán pues está esperando, digamos, esta aproximación a Dios, pero Adán ya es corpóreo, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con esto de la creación de Adán? Entonces, muchos de los teóricos, pues más que nosotros podemos pensar que la creación de Adán nos lo imaginamos como una masa moldeable y cómo van haciendo este cuerpo, pues en realidad más que nada es la conciencia de Adán lo que nos es relevante. Y entonces esta parte ya le brinda a la humanidad esta conciencia, ¿no? Entonces, posterior a esto, ya que nosotros podemos atribuirnos una parte consciente, pues hay un montón de vertientes con respecto a la conciencia. Y una parte que a mí me pareció muy relevante, pues son las aportaciones de Descartes, que Descartes, con esta postulación de cogito ergo sum, pues hace esta reflexión en donde nosotros podemos dudar de todo lo que tenemos a nuestro exterior, ¿no? Nosotros podemos dudar de todos los estímulos que podemos llegar a tener. Sin embargo, de lo que sí no podemos dudar, de lo que sí nos da una certeza que es difícil de debatir, esta parte donde yo estoy consciente, por así decirlo, yo advierto que estoy pensando, ¿no? A partir de esto, Descartes hace, digamos, de la existencia dos partes bien importantes, ¿no? Que es el cogito ergo sum, que de aquí nace el res cogitans, que es la vivencia de nuestra mente, o sea, es todo lo que pasa en nuestro mundo interno, y el res externa, todo lo que pasa en nuestro mundo externo. Y el mundo externo no solamente involucra, digamos, pues lo que nos rodea, sino también el cuerpo, ¿no? Entonces, esta dualidad es bien importante, porque para Descartes tendríamos que entender la mente como algo distinto o divorciado del cuerpo, y a partir de esto pues hay un montón de teorías que hasta la fecha se siguen dando. Hay un montón de teóricos que consideran que el estudio de la mente debe ser meramente biológico, es decir, nosotros deberíamos de estudiar la mente como solamente un fenómeno del cerebro, sin ninguna otra cosa, ¿no? Sin embargo, hay muchos otros factores que debemos de tomar en cuenta, y hay teóricos que también se ponen en contra de esta visión de dualidad, que pues como tal, un autor que aparece, digamos, antagónicamente, que es bastante representativo de este conflicto, pues es Spinoza, en donde él habla de un monismo, donde habla de un estudio de la conciencia como un fenómeno global que involucra no solamente la función del cerebro, sino todo lo que involucra la advertencia de un sensorio, el mundo externo y todos los fenómenos de un cuerpo y una mente como algo, como uno mismo, ¿no? Y es muy curioso porque desde esta época, pues sí podemos ver distintas aproximaciones desde el ámbito neurocientífico que sí pueden tomar parte desde el dualismo al monismo, ¿no? Todavía permeado a la investigación, e incluso las teorías más contemporáneas tienen este debate. Ahora, posterior a esto, ya hablando un poco del ámbito médico y de la psicopatología, pues hay un montón de aproximaciones de la conciencia. A mí me parece muy relevante hablar de las aportaciones, pues al menos como tocarlo, de Charcot, en donde Charcot, padre de la neurología, pues empieza a interesar de fenómenos de la conciencia que quizá es como difícil acceder a ellos, ¿no? Muchas de las teorías o las razones por las cuales él tenía estas técnicas de hipnosis iban en función a la teoría de que existían partes que nosotros no podíamos acceder de manera sencilla, ¿no? Es decir, había un inconsciente. Incluso, previo a su muerte, hay un esquema en donde pues básicamente tiene una teoría muy parecida a la freudiana, en donde habla como de un yo, que es un consciente, una parte que está previa, que es el inconsciente y demás, y aunque no está bien descrito, y en realidad Charcot nunca publicó nada sobre eso, pues se ve como al menos este gran interés, y parte de su práctica médica de manera importante, pues fue eso, ¿no? Por otra parte, Wim Wundt, que fue, digamos, el primero que genera un laboratorio de psicología experimental, lo que pretende hacer en este laboratorio es entender la conciencia desde la subjetividad, es decir, desde la experiencia, desde la introspección. A mí esto también me parece bien relevante porque lo que pretende hacer Wundt en sus laboratorios, porque ya previamente James tenía laboratorios de psicología, pero nada más, digamos,
nada más era de ver, no me acuerdo cómo se llama, como descriptivos y demás, pero la psicología experimental lo que pretendía era justo analizar cómo la conciencia, los contenidos de la conciencia podían aproximarse a la ciencia, ¿no? Posteriormente, parte de toda esta gran generación de psicopatólogos en la Salpêtrière, pues empezaron a hacer aproximaciones, y un autor que se aproximó de una manera pues bien importante y bien relevante es Seglas, quien su teoría sobre la conciencia va muy ligada al lenguaje. Seglas postula que mucho de la advertencia de la conciencia, nuestra aproximación a la conciencia depende del lenguaje, la generación del lenguaje, y un lenguaje pues no se limita a ser verbal, más que nada como una semiótica, y a partir de las alteraciones en el lenguaje y en los simbolismos podemos definir o nosotros aproximarnos a alteraciones en el pensamiento como tal. Por otro lado, Chaslan, que era pues como un purista dentro de la ciencia, hablaba de otra cosa distinta. Él decía que la imprecisión de los términos no era otra cosa más que la imprecisión de las ideas. Entonces no podemos tomar el lenguaje como la única parte o la única puerta de acceso a la conciencia. Solamente era una herramienta de muchas que a lo mejor desconocíamos, pero que también era relevante, ¿no? Posteriormente, ya en el siglo XX, aparece lo que, creo que es más de nuestro conocimiento, que estamos como más expuestos y que estamos como más familiarizados, pues dos vertientes bien importantes: la psicodinámica de Freud y toda la teoría del inconsciente. Creo que se le critica a Freud es que a pesar de todo lo que habla del inconsciente, no hace una teoría fundamentada en la conciencia. Y por otro lado, pues la fenomenología, ¿no? En la parte de arriba estamos viendo una fotografía de Karl Jaspers. La fenomenología como tal, pues lo que pretende es ser un estudio reflexivo de la conciencia experimentada desde primera persona. Como tal, es la ciencia descriptiva de la conciencia, y lo que pretende hacer Jaspers es, digamos, aterrizarlo en la psicopatología. Y a partir de esto, Jaspers dice, pues en realidad lo que importa no es el contenido, como tal es la forma. No debemos de aferrarnos a lo que dice el paciente, sino más bien a su vivencia subjetiva. Es lo que a nosotros nos debería interesar, porque así podemos aproximarnos a cosas terapéuticas y entender los fenómenos de una manera más veraz, ¿no? Entonces, a partir de aquí hay como una bifurcación científica en cuanto a los estudios de la conciencia, y ya un poquito más adelante vamos a hablar de cómo la neurociencia adopta parte de estas dos teorías o parte de estas dos vertientes y, digamos, lo tropicaliza a la contemporaneidad que tenemos el día de hoy. Una parte que también me parece muy relevante es la parte evolutiva, ¿no? Cuando Charles Darwin empieza a hacer sus estudios sobre la evolución, pues se da cuenta de algo. Él al principio decía que la conciencia era algo solamente propio del ser humano, ¿no? Para él era como muy difícil entender cómo otro organismo que no fuera el ser humano tuviera conciencia. Sin embargo, en el libro de las expresión de las emociones en hombres y animales, postula que a pesar de que la intuición le hace pensar que los animales, o le hacía pensar al principio de sus estudios, no tenían conciencia alguna, pues él se da cuenta que muchos animales sí que tenían expresión emocional, y que le parecía muy difícil imaginar un animal como un perro. Él pone este ejemplo, ¿no? Que tiene memoria y demás, que no tenga una conciencia, ¿no? Entonces, a pesar de que Charles Darwin no tuvo un estudio extenso sobre la conciencia, a mí lo que me parece muy relevante es que le quita o le arrebata esta parte antropocentrista de la conciencia. Es decir, pues debemos de buscar en qué momento evolutivo nace la conciencia, ¿no? Entonces, a partir de esto hay un montón de teorías. Esta teoría es de un artículo que se publicó hace poco, y en realidad lo que pretende es ser una integración de todas las perspectivas evolutivas, en donde pues podemos ver así de hace 3.7 billones de años qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces hablamos de la corporación, de la creación de sistemas jerárquicos, la teleonomía, que como tal hace referencia a que un organismo tiene una conducta dirigida a la supervivencia, y la adaptación a su entorno, ¿no? Entonces, lo siguiente, que es cuando se añade un sistema nervioso, es la aparición de reflejos. La mayoría de los teóricos evolutivos hablan que la aparición de un reflejo, a pesar de que nosotros concebimos los reflejos como una conducta inconsciente, pues en realidad hace referencia a una advertencia de un mundo exterior, que a pesar de que nosotros podemos tener una conducta poco reflexiva, ya hay una representación cognitiva de lo que nos hace tener esta conducta, ¿no? Entonces ellos postulan que estos son como las partes más primitivas, más pedestres de la conciencia, y que posteriormente ya empieza a haber una complejidad pues neurológica y jerárquica, en donde aparece pues digamos un sensorio mucho más complejo. Hay partes sensorias que justo convergen en el cerebro, y ya hay circuitos afectivos y mapeos y demás, y a partir de esto se generan imágenes y afectos que finalmente
es como la parte más interesante de la conciencia o del contenido de la conciencia, en donde si nos ponemos aparte lo que viene del mundo externo, las representaciones que nosotros tenemos justo dependen del simbolismo, de la semiótica y de los afectos que estamos viviendo. Entonces, a partir de esto van a aparecer 4, digamos, dimensiones que nos hacen pensar, que explican la aparición de la conciencia, ¿no? Como tal, la primera, que es el referral, hace alusión a que nosotros podemos advertir un mundo externo. La unidad quiere decir que nosotros podemos advertir que somos individuales y que no estamos unidos a nada. La causación quiere decir a esta interdependencia de nuestra existencia, en donde muchos de nuestros actos van a influir en nuestro mundo externo y nuestro mundo externo va a influir en nosotros. Y el qualia, que es la parte mucho más difícil, es este fenómeno de la experiencia vivida, ¿no? De cómo yo me siento, cómo yo puedo decir que esta vivencia pues me está pasando, ¿no? Entonces, esto finalmente, estas 4 dimensiones, sí van a dar como resultado la aparición de la conciencia o de la subjetividad como tal. Y en función a esto, pues se han hecho muchos estudios desde una aproximación muy biológica, evidentemente, porque no podemos tener un reporte de no primates. Y lo que han visto es que animales como anfibios, como pulpos, incluso insectos, pues tienen estructuras neuronales suficientes como para pensar que sí existe una conciencia, ¿no? Hay artículos muy interesantes sobre la conciencia en cefalópodos y específicamente en pulpos, en donde el sistema nervioso central es muy distinto al nuestro. Nosotros también, este parece que es como una barrera bien difícil de entender, que hay distintos tipos de anatomía cerebral y entonces hay distintos tipos de funcionamiento cerebral. Los pulpos, la mayor parte del sistema nervioso está en las extremidades, e incluso si lo ponemos, digamos, si equiparamos la cantidad de neuronas que tiene cada uno de sus brazos con la cantidad que nosotros tenemos en el cerebro, pues estamos hablando de casi un sistema nervioso central en cada una de sus extremidades, ¿no? Entonces, cada una de esas extremidades tiene aparentemente como una voluntariedad, como una conducta hacia su mundo externo, ¿no? A mí, al menos, me parece bien difícil entenderlo. ¿Cómo es posible que mi mano pueda tener una conciencia o una advertencia del mundo externo? Sin embargo, esto sucede y hay un argumento biológico que lo sustenta. Evidentemente no podemos hacer esta aproximación, no podemos sentir cómo vive un pulpo, pero al menos podemos saber que esta barrera pues existe y que debemos un poco de avanzar sobre ella y saber que los funcionamientos neuronales y las vivencias no solamente se limitan a la del ser humano. Ahora, otra pregunta que es bastante, digamos, pertinente en el estudio de la conciencia es, pues, ¿en qué momento nace la conciencia, ¿no? ¿A partir de qué momento de nuestro desarrollo ya somos conscientes de lo que está pasando? Entonces, ha habido un montón de teorías en función a esto. Además, hay un montón de dilemas éticos. Por ejemplo, el aborto es uno de ellos, donde ¿cuándo podemos decir que un feto es consciente, ¿no? ¿Cuándo podemos decir en qué momento del neurodesarrollo ya decimos que hay una conciencia? Porque entonces, claro que tomar una decisión como el aborto pues tiene muchas más complicaciones, ¿no? O cosas que debemos tomar en cuenta. Entonces, pues gracias a los avances científicos de la actualidad y más que nada a los avances que nos han ayudado a ver cómo son las conexiones de sustancia blanca, como las imágenes de difusor de tensión, pues podemos aproximarnos a cómo son la conectividad en el feto. Entonces, aquí por ejemplo estamos viendo unas imágenes justo de un tensor de difusión que empieza a hacerse a partir de la semana 23, porque previamente pues no hay una gran relevancia. Y entonces hay un montón de teóricos que hablan sobre la explicación de la conciencia desde la conectividad de estructuras primitivas hasta estructuras más finas o que podemos atribuir al ser humano, ¿no? Entonces, a partir de la semana 23 ya hay una conectividad bien clara entre lo que son las estructuras que dependen del sistema reticular ascendente, el tálamo y la corteza, ¿no? Y a partir de esto nosotros pensamos que podríamos decir que el feto tiene una conciencia, ¿no? Incluso hay algunas regulaciones de países escandinavos que hablan de una permisividad del aborto hasta esta semana con el argumento de esto, ¿no? De que a partir de esta semana ya hay conexiones neuronales. No hablan de una conciencia, evidentemente, ¿no? Porque sería algo muy atrevido, pero en función a la conectividad que ven los fetos, dicen a partir de aquí ya no lo podemos hacer, ¿no? Porque no sabemos qué esté sucediendo, ya podemos pensar o pretender que hay una subjetividad de este organismo, entonces a partir de ahí ya no se hace. Podemos explicar la conciencia desde este punto de vista que pues a mí me parece un poco reduccionista, que nada más está tomando en cuenta lo biológico, pero que es muy relevante para integrar a lo demás,
Y por otro lado vamos a hablar de las teorías del desarrollo y su influencia en la aparición de la conciencia, ¿no? Cuando Piaget habla de los estados de desarrollo cognitivo, pues está hablando un poco siempre de cómo el ser humano va a ser influenciado por su mundo externo, ¿no? Entonces aparecen estas teorías que soportan lo de la tabula rasa, en donde no podemos estudiar el cerebro humano en una cubeta, ¿no? Siempre vamos a estudiar el cerebro dependiendo de lo que está estimulado. Entonces, en la primera parte, que es la parte sensoriomotora, los niños solamente advierten dependiendo de sus sentidos, pero sí hacen unas primeras aproximaciones a un simbolismo de su mundo interno. Es decir, ellos pueden atribuirle a ciertos fonemas ciertos afectos, pueden atribuirle a ciertas palabras ciertas asociaciones de conducta, incluso pueden, digamos, asociar su conducta a ciertas respuestas del mundo externo. Entonces hay un montón de teóricos también que hablan de la aparición de la conciencia en el momento en que hay un lenguaje, ¿no? En el que hay un simbolismo en el niño, y a partir de eso, pues con la semiótica podemos tener un mundo interno, y a partir de este mundo interno cada vez somos más conscientes de lo que nos rodea y de lo que somos nosotros. Sin embargo, también hay un montón de teóricos que se oponen a estas teorías, porque finalmente las emociones, que es algo que siempre acompaña a la existencia, es decir, no depende de la generación cognitiva de un símbolo, sino siempre va a estar, pues también genera una representación mental, ¿no? Entonces, aunque podemos hablar de una conciencia muy cognitiva, muy semiótica, también debemos hablar de una conciencia pues muy afectiva, ¿no? No podemos divorciarnos de esta idea, y aparecen los afectos como una parte importante en la generación de la conciencia. Y finalmente, ahora mismo, digamos, como no tenemos una forma de aproximarlos de una manera más efectiva, pues nos quedamos con las teorías biológicas. Y en función a la sustancia blanca y a las conexiones decimos que aparece la conciencia, pero pues algo muy atrevido. Ahora, ya vamos a hablar un poquito sobre las teorías que son contemporáneas y su relación con la salud mental. Las teorías contemporáneas evidentemente van a tener una influencia bien importante de las neurociencias, de la filosofía, y pues ya ahora mismo sí podemos ver la influencia de la imagen cerebral, de la neurofisiología, y en función a esto cómo son las aproximaciones. Llama mucho la atención que hay un montón de científicos que no tenían un campo como muy dirigido a esto y que se han dedicado como en sus últimos años de investigación al estudio de la conciencia. Uno de ellos es Crick, ¿no? Que parte del equipo con Watson, que dedicó gran parte de su vida al estudio del DNA, y sus últimos años lo dedica al estudio de la conciencia, ¿no? Y así hay un montón de ejemplos. Entonces ellos van a tomar cada vez más herramientas, y lo que me parece bastante aplaudible es que las teorías contemporáneas sí integran las distintas disciplinas, es decir, sí toman en cuenta lo que dicen los filósofos, los antropólogos, los sociólogos, e intentan hacer una apología con la neurociencia cuando usualmente está como muy divorciado. Entonces, por eso un montón de teorías están basadas en lo que dice Chalmers del problema fácil y del problema difícil, y hay un montón de teorías que desde la fenomenología intentan explicar cuáles son las conectividades o los mapeos neuronales que me van a ayudar a aproximarme al fenómeno consciente, ¿no? Entonces, en la actualidad, aunque hay un montón de teorías, estas son de las que más se publican. La verdad es que mientras estuve revisando el tema de la conciencia, estas se repetían un montón, y seguramente hay muchas más, pero al menos a partir de estas grandes teorías se está investigando mucho. La primera es el Global Workspace, en donde la visión de la conciencia es una visión cerebral global. La conciencia aparece como una función del cerebro, en donde no podemos atribuirlo solamente a una parte anatómica, en una parte funcional, sino que el fenómeno de la conciencia depende del funcionamiento entero del cerebro, y ellos sí hablan de diferentes niveles de conciencia, por así llamarlo. No tienen una vertiente psicodinámica, pero sí hablan de la capacidad de atraer a tu consciente cierta información. Entonces son 3 niveles, en donde el primero tú adviertes y puedes tomar todo el contenido consciente y expresarlo, reportarlo. El segundo, en donde puedes amplificar ciertos procesos, a lo mejor procesos muy mnésicos, y puedes reportarlos. Y la tercera parte, que ya es como bien difícil amplificarla de modo que tú te hagas consciente de ello, pero no quiere decir que no influya en tu conducta, ¿no? Entonces, esa es la visión del Global Workspace. La siguiente es la de Integrated Information, en donde hablan de la conciencia como solamente un proceso en donde se integra información. Esto quiere decir que desde la parte sensorial, desde la parte cognitiva, nosotros vamos a hacer representaciones de lo que estamos viviendo, y a partir de eso pensamos que estamos conscientes o podemos advertir nuestra vivencia.
Y las últimas son la teoría cuántica, que la verdad es bien difícil de entender. Habla de alteraciones moleculares y cosas que nosotros todavía no tenemos acceso a ellos, y que entonces, como no tenemos acceso, puede que esto sea, digamos, la respuesta. A partir de esto podemos entender la conciencia. Y la teoría de Crick, que Crick a mí me parece interesante porque se basó un montón en la neurofisiología para explicar la conciencia, ¿no? Entonces estuvo haciendo un montón de electroencefalogramas en alteraciones de la conciencia, alteraciones del estado de alerta, en estados disociativos y demás, y encontró una frecuencia que él atribuye a la función de la conciencia, ¿no? La verdad es que no muchos teóricos comparten esto, pero sí se ha estudiado un montón esta frecuencia oscilatoria. Y finalmente, aunque Crick, él mismo asegura, no sé si esto sea, él considera que el secreto de la conciencia lo vamos a encontrar en eventos muy discretos y en oscilaciones de distintas regiones cerebrales, que es como una aproximación igual muy biológica, pero que me parece bastante válida. Ahora, hablando un poquito de la neurobiología de la conciencia y qué es lo que sabemos ahorita, pues antes se le atribuía a la conciencia, con este pensamiento como antropocentrista, a la parte prefrontal, ¿no? Solamente los que tienen un prefrontal desarrollado pueden ser conscientes. Pero posteriormente se estuvo debatiendo y falseando estas hipótesis y se dieron cuenta que en realidad hay estructuras más primitivas que explican el fenómeno de la conciencia, ¿no? En primer lugar, tenemos al núcleo paraventricular hipotalámico, que está relacionado a la producción de un montón de hormonas, entre ellas la hormona antidiurética, la oxitocina. También está relacionado a la conducta en búsqueda, digamos, estimulada por el apetito, en la búsqueda del consumo de sustancias. Y entonces la explicación de cómo el núcleo paraventricular está ligado a la conciencia es que mediante nosotros el estímulo del hambre tenemos que buscar en nuestro mundo exterior cómo saciar, cómo satisfacer esta hambre, ¿no? Entonces nos obliga un poco a advertir nuestro mundo externo, saber qué herramientas tenemos nosotros para enfrentarnos a él y en función a eso buscar saciar el hambre, ¿no? Otra parte que es bien importante es el claustrum, que como tal ellos postulan que va a funcionar como un asa o como una guía, una unión entre los sistemas reticulares ascendentes y la parte prefrontal. Y finalmente, todo esto va a tener una relación con partes posteriores del cerebro, en donde se involucran lóbulos temporales, parietales y occipitales, en donde ahora se postula, y es como lo más aceptado, que la conciencia aparece por esta parte. Y el prefrontal solamente nos funciona como para reportar la vivencia, no como tal para la vivencia, que es algo bien distinto. Ahora, aquí hay otra cosa bien importante. A pesar de que nosotros podemos ver esta tendencia en la neurobiología de atribuirle a la parte posterior del cerebro la visión de la conciencia, hay un montón de autores que están en contra de ello, ¿no? Uno de ellos es Antonio Damasio. Antonio Damasio considera que la conciencia está basada en representaciones cognitivas, que son como tal patrones de activación neuronal. Entonces tenemos dos puntos importantes: la parte sensoperceptual, que nos hace tener representaciones cognitivas de nuestro mundo externo, y la parte emocional, que nos hace tener representaciones cognitivas de nuestro mundo interno, ¿no? Esta parte emocional, pues en realidad está mediada en gran parte por las estructuras prefrontales, y los estudios de Damasio justo están relacionados a personas que tienen alteraciones en zonas ventromediales, dorsolaterales u orbitofrontales, y que finalmente él postula es la única manera en la que nosotros podemos acercarnos a la conciencia. También creo que una aportación bien importante de Damasio, y que ha sido como una postura desde hace mucho tiempo, pero él no lo toma desde un término psicoanalítico, es que para que nosotros tengamos conciencia tenemos que estar en un estado de despierto, tenemos que tener un sensorio pues bastante íntegro como para advertir nuestro mundo externo, y además tenemos que tener pues una capacidad yoica, es decir, como advertir nuestro self. La teoría en donde nace esto del self o de las capacidades yoicas, insisto, no es desde el punto de vista de la psicodinamia ortodoxa, sino como desde el punto de vista de que nosotros nos reconocemos como una existencia. Ahora, desde el punto de vista de la psicopatología, como por qué nos interesaría aproximarnos a la conciencia o aproximarnos a este mundo interno. Pues hay un montón de razones por las cuales nosotros nos deberíamos de aproximar cada vez más al estudio de la conciencia. Este es uno de los ejemplos. Esto como tal es una representación de cómo serían las alucinaciones según un programa de Machine Learning, en donde mediante algoritmos y demás, un biólogo que también tiene un doctorado en computación pone en este ordenador y entonces va a proyectar esto. Y esto se supone, esta es una teoría evidentemente, se aproxima a cómo aparecen las alucinaciones en contextos psicodélicos, ¿no? Que también
mediante sustancias psicodélicas ha sido una aproximación bien frecuente y bien recurrente de la conciencia. A mí la verdad, más allá de que podamos decir, no, pues sí es verdad, seguro es así, lo que me parece bien relevante es que estos estudiosos sí se están aproximando o sí pretenden aproximarse a la vivencia del paciente, ¿no? Cómo lo está viviendo y cómo lo entiendo. Y también pues otra de las ambiciones de tener estas partes como bien descritas es cómo yo biológicamente voy a explicar estos fenómenos que parecen ser a veces tan íntimos o tan privados que nosotros no tenemos acceso, ¿no? Y bueno, otra parte que es bien relevante pues la disociación. Entendamos que la disociación aparece en el DSM-5 como una alteración de la conciencia, aunque no hay un consenso de qué es la conciencia, con dos aspectos bien importantes, ¿no? Que es la compartimentalización, que esto se parece mucho a las teorías de Janet de la desagregación de la conciencia, en donde hay aspectos del funcionamiento neurobiológico que esperábamos que estuvieran orquestados o asociados, coordinados, y no lo están. Y la otra, que es el desapego, que en la literatura de habla inglesa lo ponen como detachment, y hace mención a estos tres fenómenos, ¿no? La despersonalización, la desrealización y el embotamiento. Y entonces, en esta imagen que tenemos, vamos a ver dos partes de los fenómenos propios de la disociación. Los que están abajo son los fenómenos en donde no hay una alteración como tal del estado de despierto, y los que están arriba, pues sí la hay, ¿no? Entonces, hay 4 dimensiones: alteraciones en la percepción o en la vivencia del tiempo, alteraciones en el pensamiento, alteraciones en el cuerpo y alteraciones en las emociones. Y en función a esto podemos ver estados disociativos en donde sí se involucra el estado de despierto y donde no, pero que finalmente sí hablamos de una alteración de la conciencia sin obligatoriamente hablar de una somnolencia o como tal del estado de despierto. Y pues finalmente yo considero que hablar de la conciencia, aunque es un tema que a veces nos cuesta un montón de trabajo aproximarnos, porque sí, es por demás complejo, tenemos como muy pocas herramientas para, digamos, aproximarnos a ello. Creo que en nuestro actuar clínico sí debemos de tomarlo en cuenta, al menos cuando estudiamos algo, sí es algo que a mí me parece de lo más relevante. Considero que la práctica psiquiátrica actual, en donde tenemos que hacer un checklist de síntomas, tenemos que cumplir con criterios diagnósticos, nos alejan un montón de la vivencia del paciente, ¿no? A veces nuestra práctica se reduce a eso, ¿no? A llegar a un diagnóstico y mandar un medicamento, cuando creo yo la única manera de aproximarnos a la verdad, es decir, a la vivencia del paciente, es mediante este tipo de aproximaciones. Y bueno, eso es todo. Espero os haya gustado.